la novela diciendo, llega un día en que uno, por muy torpe que sea, empieza a comprender ciertas cosas. Ya le llegó ese día, ya siente que ya le llegó ese día de comprender ciertas cosas. ¿Y qué cosas ha comprendido? Bueno, aquí hay una alusión velada a los tres principios de Bertrand Russell, según los cuales había que cumplirlos para alcanzar una vida plena. Y el segundo de estos principios postulados por Russell era el afán de conocimiento. Y esta es una constante en la obra, en la vida del protagonista. Es un hombre que tiene una gran biblioteca, es un hombre que ha leído mucho, pero considera, y no solo él, sino que también su exmujer se lo decía, considera que para muchas cuestiones de la vida práctica todo lo que ha leído no le ha servido a él. Y de hecho ha estado como viviendo dentro de una burbuja cultural. Calcula su muerte, el suicidio, que en este sentido es una novela muy filosófica, ¿no? Porque también pensaba en Cioran, y en Cioran cuando escribe vivo únicamente porque puedo morir cuando quiera. Este hombre es muy escéptico con respecto al lenguaje técnico de los filósofos, lenguaje del cual se mofa en alguna ocasión. Pero es verdad que no es un hombre que tenga una desesperación muy fuerte, que lo pudiera empujar hacia el suicidio, no está enfermo, no carece de trabajo remunerado. Vamos a decir que en principio está en una situación que muchas personas realmente desearían porque es mejor que la que estas posibles personas tienen, ¿no? Entonces, bueno, él se encuentra dentro de una rutina en la cual le faltan aventuras, le falta épica, le falta un proyecto vital interesante. Por tanto, su problema es de identidad, es un problema ontológico, efectivamente. Y una lectura filosófica de la novela a mí no me parece descaminada, siempre y cuando no se piense en un libro conceptual, plagado de análisis abstractos, etc., ¿no? Es todo lo contrario, hay mucha víscera y mucha entraña en la novela. Hay diferentes estados de ánimo. Es un año, y en un año pasan, ya lo vimos, lo acabamos de ver y de vivir, que en un año pasan muchas cosas, y es algo de lo que le sucede a Tony, ¿no? Hay mucha víscera también. Exacto, él se ha concedido el plazo de un año para vivir. Él es el dueño de su vida en este sentido. En principio parece determinado a llevar a la práctica aquella afirmación de Cioran, quien por cierto murió de viejo atendido en un hospital. Escribió mucho sobre el suicidio, quizá fue una manera de evitarlo, y no sé hasta qué punto esto no salpica también a mi personaje. Pero lo importante es tener en cuenta que Tony ha decidido suicidarse, no sabe bien por qué, pero se ha concedido un año de plazo para llevar a cabo su decisión y, mientras tanto, tratar de indagar las causas o las razones por las que él ha tomado esta decisión. Y escoge usted precisamente como título y la imagen de los vencejos, que es un ave que puede estar 10 meses sin parar. El vencejo es un pajarito habitual en la ciudad de Madrid. Se le ve volar, sobre todo por las mañanas y por las noches. Tiene una peculiaridad, y es que no suele posarse, salvo cuando acude al nido a llevar a las crías lo que sea que les dé para alimentarlas, ¿no? Entonces, su presencia en la novela es continua, por lo menos en los días en que el pájaro permanece en España. Tiene una migración espectacular que lo lleva hasta el hemisferio surafricano, pero bueno, esto queda aparte. En todo caso, los vencejos cumplen una función simbólica de primer orden en la novela, que no voy a revelar por respeto a los lectores, y además les corresponde un papel muy importante en la trama, por cuanto el personaje principal decide
delegar en ellos, en su regreso migratorio, el momento en el que decidirá si su determinación de suicidarse es definitiva o no es definitiva. El éxito y de todo lo que ha significado Patria. ¿Cómo se planteó los vencejos? O sea, ¿había un tipo de presión? Bueno, yo no he sentido ninguna presión. A mí Patria me ha procurado enormes satisfacciones. Estoy muy agradecido. Me ha dado muchos lectores y algo con lo que yo realmente no había soñado jamás, que es una dimensión internacional. Esto ha sido novedoso y ha sido muy grato para mí. Ahora bien, Patria no está en el escritorio, no interfiere en mi trabajo. Es verdad que no publiqué rápidamente otra novela después de Patria, más bien por estrategia editorial, porque sabíamos que cualquier novela que yo publicase después de Patria me sería juzgada en relación con Patria. Y Patria es un animal muy grande, es un elefante al lado del cual todo iba a parecer pequeño. Entonces lo que hice fue no publicar novela rápidamente y prestar atención a otros géneros que para mí también son muy importantes y que no tienen un reflejo comercial como pueden tenerlo las novelas. Pero presión por el éxito disfrutado yo no he tenido ninguna, en absoluto. En medio está Autorretrato sin mí, que es un libro, pues digamos, dentro de las dos grandes sinfonías que pueden ser Patria o Los Vencejos, pues puede ser una sonata, Autorretrato sin mí, un libro muy íntimo y muy personal. Autorretrato sin mí es un libro especial entre los míos. Es un libro que, de alguna manera, es el reverso de Los Vencejos, en el sentido de que en el Autorretrato sin mí yo me desnudé como nunca lo había hecho en la literatura. De hecho, yo solía recurrir a las novelas para contar cuestiones personales que atribuía a personajes de ficción. Esto lo rompí por completo con el Autorretrato sin mí, donde yo estoy al 100%. Todo lo que digo en ese libro es personal, es autobiográfico, es sobre todo sentido. Entonces se me ocurrió la idea de hacer lo mismo, pero con un personaje de ficción, que nos revelase a la manera como lo había hecho yo en el Autorretrato sin mí, su vida, sus problemas, sus fantasmas, sus zonas oscuras. Por eso sí veo un paso gradual entre el Autorretrato sin mí y una novela vasta, larga, como es Los Vencejos. Es decir, normalmente suelo trabajar así, que paso de un libro a otro de una manera, no sé, gradual, no bruscamente, sino siempre llevado por algunos vínculos que quizá los lectores no perciben ni tienen por qué percibir, pero que para mí personalmente son muy importantes. Uno podrá a veces estar de acuerdo o no con lo que piensa Tony, pero es un tipo auténtico, ¿no? Un tipo genuino, de alguna manera, ¿no? Yo espero que sea así visto. De hecho, las personas con las que he hablado y que han sentido placer leyendo la novela comprendieron este juego perfectamente, ¿de acuerdo? Es decir, que si el personaje expresa una serie de opiniones que uno no comparte o lleva a cabo actos que son moralmente reprobables, esto no quiere decir que sea un mal personaje de novela. Pues, si no, habría que leer solamente Vidas de Santos. Y esto no es exactamente lo que queremos. ¿Qué tanto hay también en la novela, Fernando, un guiño a obras como el Ulises de Joyce o a Proust, en tanto a mostrar estos personajes complejos, minuciosamente escarbar en lo que hacen, en lo que viven, en un marco cronológico muy limitado? Aquí es un año, el Ulises de Joyce fue un día, pero bueno, son marcos cronológicos muy limitados. Bueno, en todas mis novelas, en todas sin excepción, hay mucha literatura, pero soterrada, normalmente soterrada. Y quien esté puesto en literatura universal
es posible que aquí o allá, dentro de mis novelas, se encuentre guiños, se encuentre alusiones veladas, citas ocultas. Yo sí escribo con conciencia literaria, porque aparte de escritor soy un lector asiduo y me da mucho placer escribir manteniendo un diálogo con la literatura o con los grandes creadores de literatura. Era inevitable tener en cuenta el Ulises de Joyce cuando decidí limitar el transcurso temporal. Efectivamente, un día habría sido poco para mí. Yo me decanté por un año. Hay estas citas ocultas, referencias, alusiones, son habituales en mi literatura, me dan mucho gozo y me da mucha alegría cuando me encuentro con alguien que las descubre. Porque esto genera una especie como de complicidad literaria que me gusta mucho. Pero parece que no es obligatorio. Claro. O sea, el entendimiento de la historia narrada no depende de encontrar estos pequeños matices, estas bromas, estos guiños. Ahorita utilizó un concepto que me gustó y que llamó la atención. Conciencia literaria. ¿Cómo dialoga la conciencia literaria o qué aporta esta conciencia literaria a la comprensión de la condición humana? Es que mi vida está llena de literatura. Yo vivo en literatura, ¿sí? Lo que no hago, lo hice de joven, pero ya no, es tratar de trasladar la literatura fuera del escritorio. Una especie de Alonso Quijano o de Jorge Luis Borges, que ven literatura en cualquier faceta de la vida. Esto no lo hago, pero vamos a decir que soy un escritor que escribe las 24 horas del día, aunque no físicamente. Pero mi cerebro, ya sea en la lectura, ya sea en el contacto con los demás, durante los viajes o en la experiencia simplemente cotidiana, está con las antenas puestas por si ocurre algo a mi alrededor que pudiera ser literaturizable, es decir, convertible en un texto literario. Entonces, esto no es un simple ejercicio deportivo, sino que esto da forma a toda mi vida. Y esto ya desde la adolescencia. No creo que yo me pudiera sostener de pie si me viera privado de esta especie de vivencia literaria continua, que además es gozosa, y que consiste, en cierto modo, en el cumplimiento del sueño de un adolescente que se propuso ser escritor. Yo decidí con 14, 15 años ser escritor y me he dedicado toda la vida a cumplirle a ese muchacho dicho sueño. Ahora su voz, en este sentido, tiene unos altavoces más grandes, ¿no? Usted pasó mucho tiempo en Alemania, viviendo quizá fuera de los grandes círculos o del mainstream de la República de las Letras española, iberoamericana, y ahora, pues, le guste o no, pues lo que usted dice, lo que usted escribe, tiene una resonancia más amplia, ¿no? Bueno, es verdad, esta es una nueva situación a la que debo adaptarme, creo que todavía no lo he conseguido. Me llama la atención que un trabajo que se lleva a cabo en soledad pueda tener semejante repercusión. De todos modos, hago un fuerte esfuerzo, un serio esfuerzo por preservar una parte de intimidad sin la cual el trabajo literario no es posible, ¿no? Y por otro lado hay cosas peores en la vida que ser conocido. ¿Le gusta el heavy metal? Se lo pregunto por su taller. Bueno, yo fui uno de los primeros aficionados en mi país al heavy metal. De hecho, llevo una camiseta efectivamente del bar Utopía, que es un bar en Zaragoza que todavía existe, en el cual se celebran conciertos en vivo de heavy metal. Y yo fui estudiante en esa ciudad cuando se inauguró este bar. De hecho, yo vivía en el mismo edificio y como a las 5 a las 6 de la tarde ya empezaba la música que atravesaba suelos, tabiques y hacía retemblar todo el edificio. Y sí, me aficioné un poco, pero eran tiempos en los que uno tenía juventud y tenía melena. Y el heavy metal pide melena. Así que vamos a decir que soy un jubilado del heavy metal.
Ya solo lo porta en la camiseta. Bueno, algo queda. Por Algo lo que- menos eso queda. Al final también es a pesar del suicidio, a pesar de la finitud que pone Tony, es un canto, hay mucho amor a la vida en esta novela. Y también pensaba regreso a Cioran y su frase de el miedo a la muerte, el miedo es la muerte en cualquier instante, ¿no? O sea, de paralizarse por el miedo y eso es morir, el miedo nos iba a morir. Y creo que al final Tony pues está contra eso, a, cabalmente, ¿no? Sí, bueno, celebro que la novela sea interpretada como un canto a la vida. Claro que no es un canto a la vida a la manera como podemos encontrarlo en un poema que ya desde el primer verso ensalza la vida, sino que ahí se ponen sobre las páginas zonas oscuras, fantasmas personales, temores, odio, rencores, también otras facetas positivas, pero finalmente triunfa la vida. Y efectivamente ya el protagonista de niño nos cuenta que se tiró al Sena y su padre lo sacó. En otro momento sueña que se arroja desde lo alto de un edificio y miles de vencejos lo pinzan con el pico y lo devuelven al lugar de donde se tiró, ¿no? Al final no lo puedo revelar, pero vamos a decir que en esta novela triunfa la vida tal como es, con su cotidianidad, con su rutina, pero también con aspectos positivos, con sus vencejos que vuelan sobre el barrio y lo embellecen, con una cerveza fresca compartida con un amigo, con una buena conversación y con buenos libros. Y efectivamente, esto es lo que yo quería mostrar, pero no de una manera explícita, automática desde la primera página, sino que el lector tiene que acompañarme por zonas realmente inquietantes para llegar precisamente a una aceptación más o menos estoica de la vida. Y desde luego a mi protagonista se le puede reprochar de todo, menos una cosa, y es que no cae en el nihilismo. Y por eso yo lo miro con cierta simpatía.